tardes, alumnos, ¿cómo están? Vamos a hacer hoy un cierre de esta primera parte del diseño organizacional. ¿Ustedes en qué estuvieron trabajando? Justamente estuvieron trabajando en el diseño organizacional con respecto a sus microemprendimientos. Entonces, vamos a ubicarnos. Estamos en la función de organización que le corresponde a todos los administradores. A partir de allí, lo que ustedes estuvieron trabajando es en este proceso de crear la estructura de la organización. Esto se denomina diseño organizacional. Entonces, ¿qué es el diseño organizacional? Es ese proceso para crear la estructura de toda organización, sea empresa o no. ¿En qué consiste? Y es un proceso donde hay que definir determinados pasos. Estos pasos ustedes los estuvieron haciendo uno a uno. Primero, ¿qué hicieron? Determinaron las funciones, las actividades y las tareas que tenían que tener como tareas básicas para que el emprendimiento pudiera funcionar. Luego, ¿qué es lo que yo les pedí? Que tuvieran en cuenta las 4 funciones básicas de toda empresa: comercialización, producción, finanzas y personal, justamente para poder identificarlas a cada una de las subfunciones que corresponden a estas 4 funciones básicas. Entonces, en función de identificar cada una de las funciones, ustedes lo podían ubicar en cada una de las áreas, por así decir, que tiene toda empresa, ¿no? La comercialización, la producción si es una empresa que produce, recursos humanos, etc. Luego les pedí que una vez que tengan identificadas todas las tareas que se deben realizar, y bueno, que esas tareas se las asignen a determinadas personas. Posiblemente una persona va a realizar más de una tarea, y sobre todo cuando recién comienza a funcionar un emprendimiento. Posiblemente tengamos 2 o 3 personas en todo el emprendimiento, y esas 2 o 3 personas hagan de todo. A medida que después el emprendimiento va creciendo, entonces va a ser necesario tomar más personal. Por eso en algún punto yo les aclaré que no tomen tantas personas de entrada, porque si no, el emprendimiento va a ser demasiado caro en sostenerlo, ¿cierto? En sostener una estructura, una cantidad de sueldos que después no van a poder pagar. Por eso siempre hay que ponerse en el lugar del empresario, como yo siempre les digo, ustedes son los dueños del emprendimiento, tienen que tratar de hacerlo quizás realidad en sus propias cabezas. Entonces, a ver, voy a tomar de entrada a 15 personas y pagar 15 sueldos y posiblemente a fin de mes no pueda llegar, ¿cierto? Entonces tenemos que ir de a poco. Bien, entonces, aclarado esto, después, ¿qué es lo que ustedes tenían que hacer? Y esas tareas se tienen que coordinar. Las personas también tienen que coordinarse entre sí para hacer esas tareas. Por eso es importante que haya una persona que lo haga. Esta persona es el administrador, es el jefe de ese equipo de trabajo. Por eso, posiblemente, al principio, la estructura sea pequeña. Es decir, ustedes van a nombrar muchas personas, más bien del nivel operativo, pero jefes unos pocos. Entonces va a quedar armada la piramidación de cargos, posiblemente con pocos niveles de administradores, pero sí con un nivel operativo que es en realidad el que va a hacer todos los días las tareas. Por eso se llama operativo, justamente porque al principio vamos a tener quizás vendedores, auxiliares administrativos que hagan de todo, y luego quizás 2 personas que los puedan coordinar y el dueño de la organización. Esos son, digamos, emprendimientos bastante simples al principio. Entonces, cuando nosotros ya tenemos bien definido, ¿sí?, la ubicación
o la asignación de las tareas con las personas, tenemos que saberlas distribuir, ¿sí?, formalmente. ¿Por qué? Porque cada persona tiene que tener en claro qué es lo que le va a corresponder hacer, ¿sí? Por eso decimos que cuando se arma la estructura de una organización, lo que se hace es la distribución formal de los puestos, de los cargos dentro de esa organización. Por eso hay que definir bien cuáles son las funciones y las responsabilidades de cada uno. Eso luego lo vamos a ver reflejado en la herramienta gráfica llamada organigrama, que si bien todavía no la vimos, pero es necesario que estas cuestiones previas las tengamos bien en claro antes de hacerlo. Entonces, seguimos avanzando y justamente lo que quiero que les quede bien en claro, que cuando armen la estructura de la organización, sea de tal manera que les permita a todos los trabajadores trabajar en forma fácil, en forma coordinada, que en realidad les permita un dinamismo tal que los objetivos los puedan cumplir de una manera dinámica y bien. Por eso es que para armar la estructura, ¿sí?, tenemos que seguir determinados lineamientos. Estos lineamientos, que los estuvimos viendo durante la semana, son en realidad para tenerlos en cuenta de alguna manera, por así decirlo, informal al principio. Luego, esto se va a ir formalizando cada vez más. Pero, de todas maneras, es importante que los tengan en cuenta. Estos lineamientos son la cadena de mando, ¿sí?, la amplitud o tramo de control, la división de trabajo, la departamentalización, la centralización o descentralización y la formalización. Son todos aspectos que hay que tener en cuenta que, claro, al principio esto no se va a poder definir tan claramente porque vamos a contar con poca gente, pero sí es importante que los tengamos en cuenta para cuando la organización vaya creciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Justamente lo decíamos durante la semana. ¿Cómo va a fluir la autoridad a través de los niveles jerárquicos? Esto se llama cadena de mando, esta línea continua de autoridad, ¿no?, que va desde la cúspide hacia la base. Y en realidad, ¿qué es lo que tengo que preguntarme? ¿A quién tengo que recurrir? ¿Sí? ¿Y ante quién soy responsable? Por eso es tan importante que cada persona sepa quién es el jefe. Esto lleva a tener claro cuál es el concepto de autoridad, ¿sí? La autoridad es un derecho que tiene todo gerente a dar órdenes justamente por la posición que ocupa, por el cargo. Esto entonces le va a permitir dar órdenes, se llama poder legítimo y justamente se adquiere porque la persona ocupa ese puesto. Una vez que esa persona no ocupe más ese puesto, entonces esa autoridad para dar órdenes la pierde con respecto a las personas que tenía a cargo. Si esa persona mañana se va a otro sector, le va a dar órdenes a otras personas. Pero a esas personas que le daba órdenes hasta hoy ya no se les va a poder dar. ¿Por qué? Porque justamente no las tiene más a cargo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves que hay que tener en cuenta? Justamente que la autoridad va a formar parte de esa cadena formal de mando y se basa, se dice, en el principio de la aceptación. Yo tengo que reconocer que tengo un jefe y ese jefe a mí me va a decir lo que tengo que hacer. Y yo tengo que acatar las órdenes de mi jefe. Esto no significa autoritarismo, simplemente es que yo tengo que responder ante alguien y ese alguien me va a decir lo que tengo que hacer. Es tan simple como eso. Pero eso ordena, ¿sí?, a los empleados en una empresa. ¿Y en qué se apoya este concepto de autoridad? Se apoya en tres conceptos fundamentales, que son la unidad de mando, la responsabilidad
y el poder y la influencia. También habíamos conversado que la unidad de mando es un principio básico, ¿sí? Que, bueno, Henry Fayol lo creó entre tantos principios, ¿no? Para el diseño de las estructuras, allá, bueno, en los años 1870, en las escuelas clásicas de la administración, ¿no? Provienen de las escuelas clásicas de la administración. Y este principio que dice que toda persona en una organización debe tener un solo jefe, y a ese jefe debe responder en forma directa, ¿sí? Esto se va a ver claramente en los organigramas. Entonces, hay una persona a la que yo voy a responder, a la que yo voy a tener que ser, digamos, voy a tener que ser responsable ante él, ¿sí? Justamente esto es importante porque va a evitar conflictos en futuro. También lleva consigo este concepto de responsabilidad, ¿sí? Que se desprenden dos conceptos que son la responsabilidad operativa y la responsabilidad final. Cuando yo hablo de responsabilidad operativa, digo que cuando yo como jefe le digo a mi colaborador lo que tiene que hacer, él va a adquirir la responsabilidad de hacerlo. Pero si él después no cumple, yo como jefe me tengo que hacer cargo. Por eso esa responsabilidad que yo asumo, que es la responsabilidad final, no la puedo delegar. Yo tengo que ser responsable ante mi jefe por lo que hizo mi colaborador. ¿Se va entendiendo la idea? Por eso se habla de dos tipos de responsabilidades, ¿no? La operativa, que es la responsabilidad del que hace, y la responsabilidad final, que es la del jefe. Estos aspectos son también muy importantes. Pero también la autoridad tiene un ingrediente muy importante que es el poder, ¿sí? Que es la habilidad justamente de ejercer influencia. Si yo sé influir, voy a lograr que mis colaboradores hagan lo que yo preciso que hagan. Por eso a veces esta autoridad está un poco encubierta. A veces no necesariamente uno da una orden imperativa, pero influye de tal manera para que no sea ni siquiera necesario que yo tenga que mandar, pero sí comunicarlo de tal manera para lograr que se haga, ¿sí? Esto es también muy importante. Después vamos a ver los estilos, ¿no?, que asumen los jefes de liderar equipos. Y acá se va a ver bien cómo la autoridad se va a poner en práctica. Y luego también vimos los tipos de autoridad, ¿no? La autoridad lineal, la autoridad funcional y la autoridad asesora. Ya habíamos dicho que la autoridad lineal es justamente la orden que da un jefe a el equipo que tiene a cargo directo, por eso decimos que es la autoridad que se da a lo largo de la cadena de mando. Luego la autoridad funcional, que en realidad es el derecho que tienen los administradores, o ciertos administradores, no todos, que por la función que tienen pueden dar órdenes a otras personas que no dependen directamente de ellos, ¿sí? Esta autoridad es muy típica verla reflejada en un jefe de personal. Y después tenemos la autoridad asesora, ¿sí? La autoridad asesora en realidad no es llamada autoridad, pero bueno, se la llama así. ¿Por qué? Porque no da órdenes. Lo que hacen es asesorar. Por eso generalmente son individuos externos a la organización que en realidad no toman decisiones, pero influyen para que los gerentes tomen determinadas decisiones. Bueno, se me está terminando el tiempo, así que vamos a continuar en el próximo video. En un ratito volvemos.